Hola, les doy la bienvenida a una nueva clase de historia. Hoy vamos a analizar el tema vinculado a la cuestión social en el siglo XIX. La primera revolución industrial había provocado el nacimiento de un nuevo problema, la cuestión social, que con la segunda revolución industrial se va a ver profundizado. La cuestión social gira en torno a las diferencias que se van a dar entre dos clases sociales, la burguesía y el proletariado. La burguesía van a ser los dueños de los medios de producción, desde la materia prima y el capital, el dinero que se necesita, hasta las máquinas y las instalaciones en las fábricas. La burguesía la podemos caracterizar como aquellos grupos formados por los grandes comerciantes, estos comerciantes a nivel internacional, los banqueros, los dueños de las fábricas y aquellas personas que habían estudiado alguna profesión liberal como abogacía, contadores. El proletariado, la clase obrera, por su parte, son los que trabajan en fábricas o en talleres en las ciudades. Ya han abandonado el campo, se ha producido esta migración del campo a la ciudad y el proletariado ya trabaja y vive en el ámbito urbano. Y el proletariado sufre una serie de problemas que las podemos resumir con el nombre de explotación laboral. Extensas horas de jornadas de trabajo, malas condiciones sanitarias, tanto en sus viviendas como en los lugares de trabajo, explotación del trabajo infantil, por supuesto ningún tipo de derechos laborales y tampoco leyes que protegieran a la clase obrera. Frente a esta situación, se van a ir dando distintas respuestas. Las primeras respuestas que nacen del proletariado en la primera revolución industrial las podemos describir como en cuatro. La primera va a ser el societarismo. ¿Qué quiere decir esto? Ayuda mutua entre obreros o también resistencia contra el capitalismo. Acá vamos a tener algunas manifestaciones donde los obreros se agrupan para ayudar como parte de una comunidad, pero también algún mecanismo para luchar y enfrentarse al dueño de la fábrica. Por el otro lado, ya avanzando en el tiempo, vamos a tener los primeros sindicatos, donde obreros del mismo oficio se agrupan y como mecanismo de lucha van a utilizar las huelgas. Por otro lado, a fines del siglo XVIII, se va a dar el movimiento ludista. Se atribuye el nombre ludista a un personaje histórico llamado Ned Ludd, que para luchar contra el capitalismo se va a enfrentar a las máquinas, considerando que las máquinas incorporadas en los talleres van a provocar la denigración del hombre. Por eso tenemos el uso de la violencia. Y a principios del siglo XIX en Inglaterra vamos a tener el cartismo. El cartismo deriva su nombre de una carta que el movimiento obrero presenta al Parlamento inglés donde exige el sufragio universal, o sea, que el obrero pueda votar y la posibilidad de que los obreros comiencen a tener trabajo, espacios de expresión en la política. Por eso el cartismo es un movimiento político. A lo largo del siglo XIX vamos a ver las diferencias que se va a ir dando en este movimiento obrero. A la medida que se expande el movimiento obrero, se van a dar distintas respuestas a la cuestión social. Inclusive las fuentes históricas que vamos a tener van a ir variando. Con la primera revolución industrial vamos a tener fuentes escritas de entrevistas que se hacían a distintos obreros, inclusive pinturas de la época o algún dibujo al estilo de litografías. A medida que nos vamos acercando a fines del siglo XIX, la fuente de información se amplía en la medida que podemos incorporar fotografías y las primeras manifestaciones de cintas fílmicas. Bien, con respecto a las distintas respuestas, vamos a tener actores que den
posibles soluciones a la cuestión social. Los estados, los intelectuales, los filósofos, la Iglesia católica y los propios obreros, obviamente. Empezamos con la respuesta de los estados. Los estados, frente al avance del movimiento obrero y a la situación marginal que están viviendo, más las posibilidades de acciones violentas a partir de las huelgas, deciden intervenir. Los países pioneros van a ser Reino Unido y Alemania. Por un lado vamos a tener las leyes de beneficencia. El Estado interviene tratando de ayudar a vagabundos e indigentes, y el ejemplo más emblemático es la creación de casas de trabajo, que eran albergues para estos indigentes y vagabundos que a cambio de vivir ahí se les ofrecía trabajo, pero terminó siendo una situación de explotación para los vagabundos e indigentes. Por otro lado, leyes laborales, ciertas leyes que reglamentaran el trabajo de las personas. Tenemos, por ejemplo, que se prohíbe trabajar a niños menores de 9 años en fábricas de algodón, se prohíbe a niños menores de 13 años trabajar en las minas de carbón, por ejemplo, y se comienza a limitar la jornada laboral a 12 horas. Por otro lado, los estados comienzan a ver la necesidad de intervenir en lo vinculado a la seguridad social. Por ejemplo, ampliando el aspecto de salud pública, elaborando seguros de invalidez para aquellas personas que por algún accidente habían perdido a lo mejor la mano y no podían seguir trabajando, y además, junto con el seguro de invalidez, el accidente de trabajo. Visto los intentos de los estados, vemos los intelectuales, y de los intelectuales tenemos distintas respuestas a lo largo del siglo XIX. Por un lado, tenemos que en la primera mitad del siglo XIX nace el socialismo utópico, con representantes como Owen, Saint-Simon, Fourier, Blanc. La palabra utópico significa algo bueno pero irrealizable, un sueño. Por eso su objetivo era buscar una sociedad ideal y perfecta. El socialismo utópico plantea que el cambio para una sociedad solidaria va a nacer de la propia burguesía, que va a transformarse para ayudar a la clase obrera. En la medida que pretende que la clase burguesa modifique esta sociedad, es que se la ha denominado socialismo utópico. Por otro lado, ya en la segunda mitad del siglo XIX, vamos a tener ya el socialismo científico, también conocido como marxismo, a partir de la obra conjunta de Karl Marx y Federico Engels. Ellos van a plantear distintas características sobre el socialismo. Por un lado, hablan que la historia está determinada no por la acción de los hombres, sino por la parte económica, y por eso se llama materialismo histórico. Por otro lado, establecen una historia que se llama dialéctica, ¿sí?, donde se ve la lucha permanente entre los que tienen contra los que son explotados. Por otro lado, habla que el capitalista acumula ganancias a costa del proletariado, y el propio capitalista, en la medida que va acumulando, va absorbiendo y eliminando a los capitalistas menores. Por otro lado, habla de la plusvalía, donde la diferencia entre la riqueza producida por el trabajador y el salario que éste percibe va a ser la ganancia que obtiene el capitalista. Habla, por supuesto, de las luchas de clases, la relación de producción determinan el antagonismo social, y habla de distintos momentos. Y por último, el socialismo científico, el marxismo, habla de que la transformación de la sociedad debe partir del obrero, no del burgués, como sostenía el socialismo utópico. Entonces ellos plantean que el obrero debe organizarse, plantear una revolución, la revolución del proletariado. Una vez que triunfe la revolución del proletariado, establecer la dictadura del proletariado, por el cual el proletariado, la clase obrera, toma al Estado, forma parte del Estado y comienza a transformar la sociedad, eliminando la herencia, eliminando la propiedad privada, por ejemplo.
Y luego de lograr esa transformación, recién ahí se pasaría a la sociedad comunista sin clases sociales, sin la propiedad privada y lazos de solidaridad. También hacia fines del siglo XIX vamos a tener las ideas anarquistas que rechazan todo tipo de autoridad y buscan destruir y eliminar al Estado. Uno de los elementos más empleados por los anarquistas va a ser el uso de la huelga general y proponen la creación de comunidades de autogestión, obviamente eliminando la propiedad privada. Listos los estados vistos someramente la propuesta de los intelectuales, la Iglesia también va a intervenir. La Iglesia va a elaborar la doctrina social de la Iglesia a través de una encíclica, un documento promulgado por el Papa León XIII llamada Rerum Novarum, ya como ven hacia fines del siglo XIX. No cuestiona la propiedad privada ni el capitalismo, pero sí critica y cuestiona la explotación del hombre por el hombre. Y como alternativa plantea la necesidad de crear sindicatos católicos, pero no critica, no rechaza ni la lucha de clases y sí condena al socialismo y al anarquismo. Por último, los obreros. Los obreros también van a dar la necesidad de organizarse, sobre todo en la medida que el capitalismo comienza a expandirse. En el siglo XIX, en todo el mundo, los obreros ven la necesidad de unirse a nivel mundial, sobre todo influenciados por el marxismo y el manifiesto comunista elaborado en 1848, que hablaba de la unidad a nivel mundial de la clase obrera. Y de esta manera se crea la Asociación Internacional de Trabajadores, pasando a la historia como las internacionales. A lo largo del siglo XIX tenemos dos internacionales, la primera y la segunda internacional. En el siglo XX vamos a tener otras internacionales, pero que ya van a estar controladas por la Unión Soviética luego de la Revolución Rusa. La primera internacional se va a dar entre 1864 y 76. Va a finalizar o se va a ver afectada por unos episodios que se dan en Francia, denominados la Comuna de París. Esto la debilita hasta que finalmente en el 76 deja de existir. Está integrada por partidos, asociaciones, sindicatos de tendencias socialistas y anarquistas. Eso va a traer ciertas diferencias, pero el objetivo que planteaban en común era coordinar a la clase obrera a nivel mundial y plantear la lucha contra el capitalismo. Pero se presentan dos tendencias, los anarquistas y los marxistas, que como mecanismo de lucha son distintos y genera un quiebre en la internacional. Mientras los anarquistas pretendían una acción de forma inmediata, el marxismo planteaba una cuestión progresiva. La segunda internacional ya se da a fines del siglo XIX, entre 1889 y 1916, termina en esa fecha afectada por la Primera Guerra Mundial que había iniciado en 1914, está integrada por partidos y asociaciones socialistas y comunistas. No se permite ya la participación de anarquistas luego de los problemas que se había generado en la Primera Internacional. Tratan de mejorar la condición de la clase obrera, como por ejemplo el trabajo de 8 horas, la protección social. Y, sin embargo, en la Segunda Internacional también se da un quiebre entre los marxistas que quieren de forma inmediata realizar algún tipo de revolución para finalizar y destruir el capitalismo, y por otro lado los reformistas que quieren de forma gradual, a partir de la participación política de los obreros en los parlamentos, ¿sí? Distintos mecanismos. En esta clase lo que intentamos introducir fue cómo la cuestión social surgida a partir de la primera revolución industrial y profundizada con la segunda, genera distintas respuestas para evitar el enfrentamiento del hombre, la explotación del hombre por los hombres. Espero que les haya servido esta clase. Nos estamos viendo. Saludos, la profe Paola.